Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Gracias, presidente. Debate sobre la ratificación de la existencia de hechos de corrupción en la compra de Cajas Club. Para iniciar este debate, tiene la palabra el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, junta directiva, colegas diputados, muy buenas tardes y medios de comunicación. Efectivamente, hoy en este hemiciclo, en esta sala, volvemos a hablar de corrupción en materia de alimentos. Corrupción en materia de alimentos que no es nuevo para nosotros, y antes de entrar en detalles, quisiera solamente refrescar algunas cosas que aquí también se ha discutido en el pasado. Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar aquella compra de arroz, importación de alimentos que hace así, que dejaba una ganancia de 33 millones de dólares a una mujer que posteriormente la conocimos como la reina del arroz, por las ganancias que esto dejaba. No olvidar también investigaciones que se le hicieran, que se solicitaran en este mismo hemiciclo a Rafael Ramírez, Marcos Torres y Carlos Osorio, estos quienes tuvieron el monopolio de la importación de alimentos por parte del Estado venezolano por más de 10 años en Venezuela. ¿Cómo olvidar Pedeval y los 2.000 millones de dólares que se pudrieron en contenedores abandonados en los puertos del país? Todas estas compras sin licitación alguna o consulta de los precios, y todas, por supuesto, con sobreprecio. Por eso el Tribunal Supremo de Justicia prohibió a esta Asamblea Nacional que se investigara a varios de estos funcionarios cuando se solicitó la misma. Por eso el régimen crea a esa fulana ANC para evitar que esta Asamblea, que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, investigara todo lo que tiene que ver y controlara el gasto público que hace el gobierno en distintas áreas. Son aproximadamente, de acuerdo a los cálculos que por allí hemos consultado, 15.000 millones de dólares en los últimos 15 años despilfarrados solamente en el tema de la compra de alimentos. Todo esto, gente de Venezuela, por supuesto que acompañado sistemáticamente con el quiebre de la producción nacional en Venezuela. Pareciera que nada de esto va de manera aislada. Pero yo quisiera que antes de que entráramos a hablar de materia de los CLAP, pudiera, con la venia del presidente, visualizar un video donde termina, pues, de demostrar ante la opinión pública nacional e internacional lo que sucede con todo este trama de corrupción. Adelante con el video. Los hechos que hoy nos convocan derivan de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Debido a esta denuncia se inició una carpeta de investigación en la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de esta Procuraduría en contra de diversas personas físicas y morales dedicadas a la venta de alimentos básicos y servicios de logística, al advertirse operaciones inusuales en su administración. En el transcurso de la investigación se reveló lo siguiente. El gobierno de Venezuela, el día 3 de abril de 2016, emitió un decreto de estado por excepción y de emergencia económica por el que creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAPS. El referido programa tiene como propósito distribuir entre la población afiliada a estos despensas de alimentos a precios subsidiados. Así, con motivo de este programa, a partir del año 2016 y de acuerdo a las investigaciones ministeriales practicadas, una red de empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, han obtenido recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental que tiene como propósito adquirir despensas alimenticias en diversos países para posteriormente exportarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor al de su costo comercial,
y así atenuar la grave crisis alimentaria que sufre la población venezolana. De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela. Ello mediante 3 mecanismos de operación: adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAPs, revenderlos a la población venezolana en un valor 112% superior al costo real. Allí solamente observamos parte de lo que hacía la Procuraduría de México. Importante entonces cuando se da inicio a esta investigación. A principios de este año, en el primer trimestre, ¿recuerdan ustedes aquel escándalo de la leche mexicana o de la mala leche mexicana? Y que ese debate se trajo acá a la Asamblea. De ese entonces, en plenaria, se autoriza a la Comisión de Contraloría a iniciar una investigación al respecto de lo que tenía que ver con esto. Por supuesto que nosotros empezamos a trabajar en función de esto, los diputados que forman parte de esta comisión. Recibimos un informe de la propia fiscal Luis Ortega, donde nos facilitaba en ese informe, en esa investigación que la Fiscalía venía llevando a cabo, empresas, nombres que estaban estrechamente relacionados con el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Y el informe decía, palabras más, palabras menos, que se había convertido el tema de los CLAP en un negocio muy particular de la cúpula gobernante. Y las autoridades mexicanas hablan de algunos hechos que allí nosotros vamos a ir mostrando en detalle en algunas láminas de lo que se viene presentando. Estas investigaciones nos llevaron a nosotros, o las pesquisas, a iniciarlas por Colombia, Panamá y por supuesto México. Y el 14 de mayo, nosotros desde la Ciudad de México pudimos introducir una denuncia formal después de una entrevista con autoridades mexicanas, donde le explicábamos cuál era el entramado que existía con el caso de los alimentos, de los CLAP que se enviaban a Venezuela. Más de 11 rubros que se producen en México eran enviados a Venezuela en mayor cantidad que los que podrían comercializarse con los propios Estados Unidos, países que tienen un tratado de libre comercio, por ejemplo, y que tienen una mayor población, una cantidad de población, por supuesto, superior a la de Venezuela. Y nos empezamos a hacer las siguientes interrogantes. ¿Cuánto es la cantidad que se está enviando? ¿Por qué no se está licitando? Y quién sabe cuánto es el monto real de lo que se compra y de lo que no se compra. Ahora, esto parece que es un secreto de Estado. Y el gobierno entonces, o aparecen en todo este entramado, empresas registradas en Panamá, por ejemplo, con un capital de $10.000, que terminan ejecutando o teniendo contrataciones con el Estado por encima de los $200 millones. Cosa que nos llama a nosotros poderosamente la atención, que las autoridades mexicanas pues no lo mencionaron tampoco. Incluso en empresas registradas en Hong Kong y todo lo demás, que por cierto que tenemos que agradecer mucho a la gente Armando Info que se ha encargado de trabajar todo este tiempo en esta investigación y que por cierto el Tribunal Supremo de Justicia también les prohibió hablar de algunos empresarios. Por ejemplo, hablar de este señor Saab, quien está ya solicitado y que, por la justicia colombiana, pero de Santiago Uzcategui Pinto, ¿no? Quien reside en Barquisimeto, pero que también tiene la empresa, es representante de la empresa en México. O hablar, por ejemplo, de otros empresarios que allí figuran en el informe. Pero algo que quisiéramos resaltar, ¿no? Y no sé si las láminas están por allí a mano para que pudiéramos visualizar. La empresa Grupo Gran Límite, que es la empresa que representa a este señor y a estos personajes que hemos mencionado, tiene el gran monopolio de todo lo que es la compra o todo lo que tiene que ver con la importación de alimentos hacia Venezuela de los productos clave. Pero hay una gran cantidad de empresas, y que en las láminas se puede visualizar, que tiene que comprarle a esta empresa, Grupo Gran Límite, incluso para venderla a Venezuela. Es decir, los señores tienen todo el monopolio de lo que se realiza allí, y usted se puede preguntar, pero bueno, ¿y esto cómo pasa? Bueno, pasa porque el gobierno, la impunidad que hay, pero sobre todo por los intereses que tiene la propia cúpula gobernante. Un negocio que era exclusividad de militares venezolanos en un principio, se ha convertido con la creación de los CLAP en los últimos años
en un negocio controlado por la propia cúpula dominante que gobierna el país, cosa que lo hace mucho más complejo y mucho más difícil. Pero en el informe que presentaban las autoridades mexicanas, hablaban de sobreprecios que alcanzaban el 126% en algunos productos. Y aquí hay que agarrarse más bien con todo esto. Con el tema de la leche, esta cifra supera ese 126% de lo que hablan las autoridades mexicanas, que por cierto, estas autoridades mexicanas daban permisos fitosanitarios a empresas fantasmas que no cumplían con los requisitos, firmados en Nueva León, una ciudad en México, por este funcionario. Cuando le hicimos la pregunta, amigos parlamentarios, a este funcionario, nos dijeron, bueno, yo firmé esos permisos porque esa leche no es para venderla en México. Es decir, como era para venderla en otro país o en Venezuela, les importaba poco lo que allí se hiciera. Cuando se hizo esta pregunta a este funcionario, y uno se preguntaba entonces, Venezuela está en un estado de indefensión, porque si el gobierno no le hace las pruebas a este tipo de alimentos como lo hizo la Universidad Central. Pero se pudo allí conocer que estos señores compraban el kilo de leche, por ejemplo, estas empresas, a 0,9 centavos de dólar y la vendían al gobierno venezolano por encima de los 5 o 7 dólares por kilo. Es decir, la ganancia, que las autoridades mexicanas hablan de 126%, es superada ampliamente y estos señores podían obtener una ganancia hasta del 777% solamente por un kilo. Ahora, estamos hablando de toneladas y toneladas de alimentos solamente en el caso de la leche. Pero para entrar en materia, con el acuerdo reparatorio de las empresas proveedoras de las cajas CLAP que se anunciaba por las autoridades mexicanas, sancionan a empresas involucradas. Y por ejemplo, le actualmente, la entrega de $3 millones en efectivo a un alto comisionado de ACNUR. No sé si la diputada o alguien de la Comisión de Política Interior, para que hacerles una pregunta al final acerca de esto. Prohibición de realizar directa o indirectamente nuevas transacciones comerciales con el gobierno a través de los programas CLAP. Y aquí estos señores solamente dicen que, bueno, van a dejar que si lleguen a Venezuela 1.000 contenedores que contienen cajas CLAP, de acuerdo al video que visualizamos. Estamos hablando de una compra bastante enorme que se realizó al final. Ahora bien, la Procuraduría no identifica a las empresas involucradas, solamente se mencionan a Allen Saab, Álvaro Pulido, Emmanuel Rubio y Santiago Uzcategui. Y resulta que existen más de 13 empresas registradas en México por ciudadanos colombianos o mexicanos y venezolanos, por supuesto. Permite el envío de 1.300 contenedores de cajas CLAP, corrijo, y deja pasar algunas cosas, algunas perlitas allí. No menciona el tema de la asociación para delinquir que sucede en el momento en que varias personas se ponen de acuerdo para crear empresas fantasmas. Y también le hacen fraude al propio Estado mexicano cuando publican estos alimentos que tienen algunos elementos o componentes que en realidad no lo tienen. Y un ejemplo, bueno, un vaso de leche, para hacer con esta leche mexicana un vaso de leche de cualquier marca venezolana, tiene usted que tomar hasta 42 vasos de leche para hacer solamente uno de cualquier marca venezolana. Y lo otro, por supuesto, cosa que nos llama poderosamente la atención, permite que esta delincuencia organizada le entregue a ACNUR, ¿no?, a un alto comisionado de ACNUR, los $3 millones en efectivo. Ahora la pregunta estaría si esta organización que lucha o que está en defensa en pro de los derechos humanos, entonces reciba dinero de la delincuencia organizada y que estos señores queden impunemente todavía ejecutando o trabajando con el dinero de los venezolanos, que al final del día son los responsables de lo que nos tenemos acá, de lo que tenemos en la situación del país. Pero otra cosa también bien particular, no menciona a empresas mexicanas que están involucradas desde un principio en el tráfico y en todo el entramado de corrupción, como por ejemplo el tema del sardinero. Pero para rematar, y para colmo de males, los venezolanos, después de que tenemos un elemento de control social tan férreo como es el caso de los CLAP, después de estas pruebas que hacían autoridades mexicanas, el señor Nicolás Maduro se atrevió a decir lo siguiente, y con la venia del señor presidente, pues pudiéramos ver un último video de las declaraciones del primer mandatario de la República. Adelante, video. Nosotros desde México hace tiempo, más de un año, conseguimos la oferta de empresarios mexicanos para vendernos cajas CLAP
con los productos, 24 productos exigidos. Y estamos importando, entre otros países, desde México, parte de los CLAP complementarios para cumplir con los 6 millones de hogares y avanzar hacia la meta de los CLAP de 6 millones de hogares atendidos integralmente con los CLAP. Cualquier persona seria, cualquier mandatario serio hubiese dicho que iba a iniciar una investigación para evaluar la calidad de los alimentos que se traen a Venezuela. Cualquier otro mandatario serio hubiese dicho, bueno, la manera con la que se hacen las transacciones financieras para la compra de los mismos es esta, y no se hace. Todo lo contrario, se solapa todo el entramado de corrupción que hay y que solamente desde el año 2016 hasta lo que va el año 2018 se cree que aproximadamente se han invertido, por así decirlo, 5.000 millones de dólares. Cifras que cuando usted las va a cuantificar con todos los hechos de corrupción en el país, y que hablábamos que íbamos entre 300 a 400.000 millones de dólares la pérdida de dinero en Venezuela, usted se pregunta, ¿qué no hubiésemos podido hacer con todo ese dinero para invertirlo en el campo venezolano? La solución de todo esto a la gente del gobierno que nos está escuchando, pero sobre todo a la gente que hoy en día todavía depende del tema de las cajas CLAP y que no sabe cuál es el entramado de corrupción que hay y que en la ciudad capital quizás llega con más regularidad, pero en el interior del país muchas veces algunas parroquias o barriadas duran hasta 3 y 4 meses sin recibirla. Es que este es el gran negocio que está por encima incluso del negocio del petróleo hoy día y que tiene la cúpula que gobierna. Lo que ha hecho esta Asamblea Nacional desde el momento en que hemos empezado a investigar hechos de corrupción con el tema de alimentación no es solamente documentar, sino es denunciarlo también. Pero aún más allá, hemos podido dar con los testaferros, prestanombres, empresas que están vinculadas detrás de toda esta trama de corrupción. Y hay que informarles algo. Todas las unidades de inteligencia financiera de Latinoamérica, organismos multilaterales de la propia OEA, de la ONU, están, por así decirlo, escandalizados por la trama de corrupción que hay con los CLAP, por el tema en que cómo se negocia y se sigue haciendo dinero con el hambre de la gente. Y este Parlamento es lo que ha discutido desde un principio y es lo que no se para o no se cansa de hacer. Y como lo decía la parlamentaria que me antecedió en el derecho de palabra, que no nos van a callar desde la Comisión de Política Interior, tampoco nos van a callar para seguir denunciando hechos de corrupción, por más implicados o apadrinados que estén estos empresarios y estos funcionarios, así sea por el propio presidente de la República, con lo que hoy significa denunciar en este Parlamento a funcionarios del Estado venezolano. Y el mensaje para aquellos que pasan días tratando de criticar a la Asamblea Nacional y a sus diputados. Yo quiero mencionar aquí el ejemplo, o los últimos ejemplos más palpables, el caso de Adriana Pichardo y el caso de William Dávila, amenazados recientemente, pública, notoria y comunicacionalmente, y a quien están hoy dando la cara como el resto de los diputados, sin miedo, con valor, con valentía. Y eso es lo que hace esta Cámara, señor presidente y colegas diputados, de manera tal que nosotros quisiéramos alertar hoy, no solamente que vamos a ofrecer una comunicación por escrito a las autoridades mexicanas referente a algunas dudas que nos quedan a nosotros en torno a este entramado de corrupción que se acaba de descubrir y que las autoridades acaban de publicar en México, sino también, señor presidente, de enviar los oficios correspondientes a las distintas unidades de inteligencia financiera, a las unidades multilaterales, a los organismos multilaterales que investigan sobre hechos de corrupción, especialmente la ONU, para que se le siga haciendo un seguimiento a todo el entramado de corrupción. A estas empresas registradas en Hong Kong, en Arabia Saudita, en Jordania vienen haciendo también algún tipo de transacciones financieras, en los Emiratos Árabes, porque se está tratando de salir de acá, de lo que tiene que ver del continente, pues que nosotros no vamos a descansar hasta dar con todos los responsables y estamos seguros que más temprano que tarde, cuando exista Estado de Derecho, tendrán que responder a la justicia del pueblo venezolano. Buenas tardes y muchas gracias.